El comandante se había quedado atónito. Inmediatamente sintió que no estaba en un estado mental estable. Craig es fuerte y amable, siempre ha intentado hacernos sentir orgullosos. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas mientras lo miraba, sus ojos llenos de dolor. Creció para ser una buena persona, alguien desinteresado, alguien que nos cuida. Es tan bueno como una persona puede ser. Entonces, ¿por qué no puedes verlo? ¿Por qué tiene que importar que le gusten los chicos? El comandante había apretado la pequeña funda de almohada. El comandante dejó escapar un suspiro profundo y cansado. Se sentó en la habitación de Crick, en el mismo lugar donde su esposa había estado esa noche. Sus ojos estaban vacíos y oscuros. ¿Qué podría ser más importante que pasar cada día con los seres queridos? Su terquedad, su orgullo inquebrantable no había hecho más que destrozar a su familia. Había pensado que había perdido a su hijo por lo que era, pero ahora parecía que estaba a punto de perder a las dos personas más importantes de su vida. Los hombros, antes fuertes y dignos, del general mayor de policía se hundieron. Ahora finalmente entendía qué importaba realmente en la vida, pero podría ser ya demasiado tarde. No estaba seguro de si alguna vez tendría la oportunidad de corregir las cosas. 21 días después de que Crick sufrió el accidente, finalmente despertó del coma. Finalmente el periodo de tormento para todos nosotros llegó a su fin cuando Crick recuperó la conciencia. Nunca había sentido una alegría tan abrumadora en mi vida. Durante las últimas 3 semanas había sido como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, sin saber si alguna vez escaparía o estaría condenado a sufrir para siempre. Pero cuando vi a Crick en la habitación del hospital, ofreciéndonos una sonrisa débil pero genuina, fue como si todo el dolor y el miedo de las semanas pasadas se desvanecieran. El mundo sombrío en el que había estado viviendo se iluminó de nuevo, como en los viejos tiempos cuando aún estábamos enamorados, y Craig no había roto conmigo, aunque nuestra relación sin duda seguiría siendo un problema importante para su familia. Nada importaba tanto como el hecho de que ambos estábamos vivos y podíamos seguir luchando por ella juntos, ya sea que ganáramos o perdiéramos. El día que Crick despertó, todos estábamos emocionados. Salté y abracé a Rose con fuerza, mientras su madre estalló en lágrimas, esta vez de alivio. Estaba tan feliz que ni siquiera me di cuenta de que había seguido a su familia al cuarto hasta que vi a su padre mirándome con una mirada afilada. En ese momento me tensé. Mi mente se quedó en blanco sin saber si retroceder o mantenerme firme. Pero para mi sorpresa, el padre de Crick apartó la mirada sin regañarme ni echarme de la habitación. Rose y yo intercambiamos miradas de asombro. Era un milagro que nadie esperaba presenciar. Gracias a la recuperación de Crick, la guerra había sido puesta en pausa. El doctor explicó que, aunque Crick había salido del coma, aún necesitaría tiempo para recuperarse antes de volver a su vida normal. Al escuchar eso sentí una ola de alivio. Silenciosamente salí de la habitación, queriendo dejar ese momento completamente para la familia de Crick. Esperé hasta que sus padres dejaran la habitación antes de aprovechar la oportunidad para colarme. En ese momento éramos solo Crick y yo en la habitación. Finalmente estábamos solos. Me senté junto a Crick mirándolo, pero incapaz de encontrar mi voz. Estaba demasiado abrumado. Se veía más delgado, más frágil que antes, pero sus ojos aún tenían esa misma calidez, firme, reconfortante, tal como lo recordaba. Crick extendió la mano y acarició suavemente mi cabeza. Lo siento. Esas fueron las primeras palabras que me dijo después de sobrevivir a ese accidente. Casi estalló en lágrimas, pero logré contenerlas. No, sacudí la cabeza. No tienes que disculparte conmigo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, por qué rompiste conmigo. Mientras estés a salvo, estoy feliz. Mamá dijo que viniste a verme todos los días. Sí, sonreí. Tu mamá es tan amable y encantadora, igual que tú. En cuanto a tu padre,
Bueno, es un poco estricto, de hecho muy estricto, pero está bien, lo entiendo. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.